por favor. Gracias. Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Hoy es la última clase de resiliencia, así que vamos a hacer un pequeño repaso y después les voy a hacer una preguntita, ¿sí? Pero no es de evaluación, así que no se preocupen. Habíamos visto de la primera clase el origen de la resiliencia, ¿sí? También la definición. Entonces, de acuerdo a la definición de resiliencia, ¿qué significa resiliencia? ¿A qué se refiere? Pueden ver las anotaciones y alguien que quiera participar y me puede decir la definición de resiliencia. A ver quién se anima. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Buenas noches. Resiliencia, puedo decir lo que yo entendí de resiliencia. Exacto. Sí. Ser resiliente para mí es ser aguantador o poder superar, poder salir adelante de situaciones que nos han ocurrido, que sean traumáticas o no, o cosas que nos hayan lastimado o que nos hayan hecho algún daño psicológico, moral o tal vez algún daño en el cuerpo o un trauma. Por ejemplo, un trauma puede cargar a un niño que se rompió la pierna y se acuerda de la rotura de su pierna y se quedó. Es un trauma a nivel hueso y también es un trauma psíquico, o sea, y lo pueda superar. Es como que se hace fuerte, se hace resiliente y bueno, ya pasó, ya está, estoy bien, mi rodilla, mi pierna está bien y ya está. Eso te puedo decir de resiliencia. El otro día, como mi hija escuchó la clase, dijo, resiliencia, qué palabra rara, ¿no, mamá? Me decía, sí, es muy rara, pero hace 50 años por ahí más o menos se está usando, ¿no? Sí. Más o menos, es lo que recuerdo. Sí, en el siglo XX, a mediados del siglo XX es cuando se empezó a hablar. Ajá, bueno, y estábamos hablando. Lo que pasa es que ahora, en el siglo XXI, se está mencionando más. Sí, porque es nueva, me dijo, ya nunca la escuché. Sí, es un poco nueva, digamos que relativamente. Y me dice, mirá mi panza, porque tuve un bebé hace poquito, la más grande. Entonces me dijo, mirá mi panza. Y yo le dije, esa panza es una panza con resiliencia, porque tenía estrías y está re traumada. Entonces, esa panza es una panza con resiliencia. De esa panza salió Zoe. Así que dale gracias a Dios, le dije. Muy bien, bueno, muchas gracias por compartir. A ver, el pastor Diego está levantando la mano. Gracias, Hola, bendiciones, pastora. Hola, bendiciones. La resiliencia es sobreponerse a los cambios y cosas de la vida, ¿no? A los problemas. Es como viene a ser suponer una palmera que llega al piso y se vuelve a levantar. Eso es lo que más o menos entendemos nosotros. Eso es como metáfora, lo estás usando como metáfora, como simbología. Claro. Es así. Bien. Gracias. No, Gracias, Diego. ¿Alguien quiere acotar algo más? Está faltando una palabrita, por ahí. A ver, sí, Pastor Hugo. Yo entendí que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a alguna situación adversa y traumática que pasó en la vida. Y después, porque todos me están diciendo esa partecita, hay una partecita que viene después. A ver quién se anima a decirlo. Gracias, Pastor Hugo. A ver, ahí levanta la mano Maru. Es una persona. Perdón, Maru, pero primero levantó, ahí dice Abril, pero no sé cómo se llama el hermano. Sí, Andrés. Hola, Andrés. Sí, primero había levantado la mano él, así que te doy lugar. Sí, habíamos visto que la resiliencia también tiene que ver con el apego. El bolo había dictado que tiene que ver con el apego y habíamos hablado también esa noche del aporte, era
de que uno tiene que ser sincero con uno mismo en cada adversidad para poder sobreponerse. Ahí ¿Te está, acordás ahí que vamos con las veíamos? características. Muy bien, vamos con las características, pero vamos paso por paso. ¿Sí? El apego muy bien ahí porque tiene que ver con el origen, de dónde surge esa palabra. Sí, que fue con Bowlby, ¿sí? Con Bowlby. Pero después, eso es el origen. Después estamos hablando de la definición y ahí me agregaste una característica, pero te me adelantaste, digamos. Pero bien ahí porque mencionaste algo del origen de la palabra. Bien, sí. Muy bien. Ahí Maru quería hablar. Perdón si no estoy viendo a todos a la vez. Perdón. Sí, Maru. Hola, bendiciones, pastora. Bendiciones. Es la resistencia, poder resistir a cualquier dificultad, a cualquier problema. Ajá, sí. Hay algo que está faltando. Después de que atravesamos todo eso, Maru, sí, te había dado el pie, pero se adelantó Karina. Ahí, gracias Karina. A ver, Maru, ¿qué quería decir? Estaba levantando la mano desde hoy. Sí. Te doy la definición más yo o menos decía la como resistencia. Sí, Karina. Ahí hablamos. Sí, Maru. La resiliencia es una persona que pasado un trauma, supera el trauma de cualquier índole en su vida y que sobreponiéndose, reconociendo todo lo que la capacidad interna que tiene y poniendo en práctica eso, se sobrepone a ese trauma que vivió y adquiere fortaleza y creatividad para seguir adelante. Gracias, Maru. Todo lo que está perfecto, está bien. Hay algo que le está faltando, una palabrita de todo lo que están diciendo. Ahí, como Pastora. dijo Karina, un segundo. Ahí, como dijo Karina, la resistencia. Muy bien, que es lo que vimos de los materiales, la resistencia. A ver, Pastora Cecilia, la escucho. Es soltar, es dejar atrás y soltar todo y empezar de nuevo. Superar todas las... empezar de nuevo, es soltar. La palabrita sería atravesar. Atravesarlo y a partir de atravesarlo, sobreponerse. ¿Sí? Ahora. Dejar atrás. Muy bien, gracias, Pastora Cecilia. Juntando todo lo que dijeron, está perfecto. Pero cuando uno se sobrepasa todo ese trauma, toda esa situación, ¿sí? Lo sobrelleva, lo atraviesa, como ustedes quieran llamarlo, hay una etapa de crecimiento. Esa es la palabrita que le estaba faltando. Cuando nosotros atravesamos esa situación, ese trauma, eso que nos está pasando, después de eso viene un crecimiento, ¿sí? Entonces, atravesamos esa situación, ese trauma, pero viene un crecimiento. Aprendemos de eso, ¿sí? Y muy bien ahí, la resistencia, las otras cosas que comentaron, todo tiene que ver. Ahora, hablamos del origen, como dijo ahí el pastor, ¿sí? El apego, y después se acuerdan que mencionamos con Cyrulnik el trabajo que hizo con respecto a los patitos feos, ¿sí? Que hablaba de la niñez, que a partir de lo que él había atravesado en ese campo de concentración y todo lo que había atravesado como niño, ahí con Cyrulnik se empezó a mencionar mucho más la palabra. ¿Sí? Ese es el origen. Mencionamos la definición y ahí también aportaron algunas características, como Karina y resistencia, otra palabrita, otras características que había mencionado ahí el pastor Andrés, me parece, y otras características ahí también mencionaron. Está bien. Las características, ahora, además de resistencia, ¿qué vimos también? ¿Se acuerdan de los materiales? ¿Cuáles eran las características de los materiales? Tienen que ver con la característica de la resiliencia. Una era la flexibilidad. Muy bien ahí, muy bien, muy bien.
Flexibilidad. ¿Qué otra característica? ¿Sí? Fortaleza. Fortaleza. Esa es la palabra, yo creo que sería la más significativa de las características. ¿Por qué? Porque a partir de la fortaleza es donde nosotros después nos reponemos y crecemos. Sí, Pastor Diego. Adaptación también. Adaptación, muy bien. Disponibilidad. Muy bien. Resistencia, pastora. Ahí, como dijo Karina, muy bien. Sí. Solidez, pastora. Solidez. La solidez, que también eso la veíamos en otras características de los materiales. Entonces, ahí sí, ahí, gracias por el aporte, por participar. Entonces, hacemos un resumen rápido de las características. Son conscientes, ¿sí?, de sus potencialidades y limitaciones, ¿sí? Son conscientes de sus potencialidades, y limitaciones. Son creativos también, confían en sus capacidades, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender, ¿sí? Estamos acá haciendo un resumen. Practican la conciencia plena, ¿se acuerdan? Si lo tienen ahí las anotaciones, practican la conciencia plena. Ven la vida con objetividad, ¿sí? Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Estas son las características ya de la persona resiliente, ¿sí? Entonces, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. No intentan, ¿sí?, controlar las situaciones, sino sus emociones. Qué importante ahí, porque la palabra del Señor, la palabra de Dios nos habla de eso, ¿sí? De tener discernimiento propio, ¿sí? De no dejarnos llevar por las emociones. Acuérdense que el obrar del Espíritu Santo no es a través de las emociones. Entonces, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Sabemos que el control lo tiene Dios de todas nuestras cosas. Otro, son flexibles ante los cambios. Acá, ahí van mencionando, ¿no? La flexibilidad. Son flexibles ante los cambios. Son tenaces, ¿sí?, en sus propósitos. Ahí también con la solidez, la perseverancia, la tenacidad, ¿sí? Afrontan la adversidad con humor, ¿sí? Afrontan la adversidad con humor y buscan la ayuda de los demás, ¿sí?, y el apoyo social. Importantísimo eso también, que lo vimos en la clase anterior con respecto a los niños, ¿sí? Enseñarles a ser solidarios, enseñarles a cuando les pasa una situación determinada que ellos puedan sociabilizar, pedir ayuda, ¿sí?, ayudar al otro. Entonces, estas son las características de una persona resiliente. Todos tienen anotado estas características, lo alcanzaron a anotar, a tener. Los que vieron por ahí, si ahora están presentes en la clase y alguna clase la han visto por YouTube, pudieron anotar todo esto, se tomaron el trabajo de anotarlo porque es importante, ¿sí? Es importante tenerlo anotadito para cuando nosotros, justamente con la tarea 2, obligatoria, tengamos que escuchar a alguien para ayudarlo, tener presente todo esto, para ayudarlo a desarrollar esto, ¿sí? Entonces, las estrategias que vimos para desarrollar la resiliencia, ¿se acuerdan cuáles eran las estrategias? A ver, ¿quién puede mencionar una? Específicamente, estrategia para desarrollar la resiliencia. Habíamos anotado. ¿Quién se acuerda de alguna? A ver los que todavía por ahí no participaron, si quieren participar. ¿Cuáles eran las estrategias para desarrollar la resiliencia? Bueno, los ayudo. Pastora. Sí, a ver ahí. El primer punto que habíamos visto para estrategias para practicar la resiliencia era cuestión de actitud. Esa era una, muy bien, cuestión de actitud. Frente a cada, gracias. Frente a cada situación que nos pasa, frente a cada dificultad, ¿cuál va a ser la acción de nosotros? ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tener frente a esa situación? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Reflexionemos, porque muchas veces
no actuamos como tendríamos que actuar frente a esa situación. Entonces, siempre la actitud va a ser, ¿de qué manera? De acuerdo a las características de la persona resiliente, tendría que ser con humor, tendría que ser con una manera optimista, tendría que ser con, no es todo lo que estoy mirando, lo que está pasando, sino que si espero un cachito, si cuento hasta 100, voy a pensar diferente un momento después. Entonces voy a tratar esa situación de otra manera, ¿sí? Cuéntate otra historia, es la primera, ¿se acuerdan? Cuéntate otra historia. O sea, en nuestra mente tenemos un mecanismo que la situación que estamos pasando nos hace pensar que es una situación eterna, que no va a terminar nunca, que no vamos a salir de esa situación, pero si esperamos un momento, ese mecanismo se va a transformar y nos va a decir, no, hay una manera de cambiar esa situación. A ver, ¿de qué manera? Nuestro propio mecanismo, ¿se acuerdan que damos el ejemplo de nuestro sistema inmune? ¿Se acuerdan que lo anotaron? Nuestro sistema inmune, frente a cualquier virus que entra a nuestro cuerpo, automáticamente ya actúa. De la misma manera es nuestra mente, nuestra psique, ¿sí? Nuestro cerebro, actúa de la misma manera. Frente a una circunstancia, a lo primero va a ser que pensamos que no hay solución, que eso no va a terminar nunca. Pero inmediatamente después de eso, si damos tiempo, nuestra psique nos va a dar la manera de poder salir de esa situación, ¿sí? Entonces era como un mecanismo, el mismo mecanismo inmune que pasa en nuestro cuerpo, sucede lo mismo en nuestro cerebro, en nuestra psique. ¿Se acuerdan de eso que lo hablamos? A ver, el dedito, a ver si se acuerdan. Muy bien ahí, atento. El que seguía es cuestión de actitud, como acá compartió la pastora, la hermana, ¿sí? Después otro era, ¿quién creo que soy? ¿Quién creo que soy? Exacto, ¿quién creo que soy? ¿Se acuerdan que vimos esa actividad que les hice hacer? Porque por ahí nosotros tenemos una mirada de nosotros mismos que es diferente al que nos mira. Entonces, a partir de la actividad que les hice hacer con las 3 cualidades y o capacidades y los 3 defectos o debilidades, ahí vamos a descubrir que por ahí no era lo que nosotros creíamos que somos con respecto a cómo nos miran, o lo que nosotros pensamos que nos miran de determinada manera, y en realidad tienen una mirada de cómo somos diferente a lo que nosotros creemos que somos. Sí, parece un trabalengua, pero es así. Entonces, a partir de esa actividad, ustedes descubrieron por ahí cosas o una manera o una característica que ustedes tenían, ¿sí? Que ustedes pensaban que no la tenían. Entonces, ¿quién creo que soy? Es muy importante eso, planteárnoslo es importante. Otro punto es, crea un diario de gratitud, ¿se acuerdan? Una libretita, algo donde ustedes escriban todos los días, dar gracias por darle gracias al Señor porque podemos respirar, ¿no? Porque tenemos 2 manos, porque tenemos nuestro cuerpo que puede hacer tal o cual cosa que a otras personas no les pasa, pero hemos visto ejemplos de muchas personas que no tienen una pierna, que corren, que hacen carreras, que hacen distintas actividades sin una pierna, ¿sí? Hay personas que no ven y son profesionales, o sea, hay situaciones que nos pasan físicamente que hemos visto ejemplos que no las traban. Esas situaciones físicas no los traban, siguen cumpliendo el sueño que por ahí tenían. Hay una película de una gimnasta que tuvo un accidente, ¿sí? Que hacía gimnasia artística y tuvo un accidente y bueno,
se sobrepuso a ese accidente y después de mucho tiempo volvió a competir, ¿sí? En esa área. Entonces, si nosotros tenemos esos ejemplos, nos lleva a decir, bueno, por ahí la situación que estamos pasando no es tan grave. Nos ayudan a comparar, ¿sí? Y nos ayuda también nos anima, en realidad. Eso, cada caso que vemos, ¿sí? Que es de la vida real, cada situación que vemos, que por ahí se representa en una película también, pero que es a través de una vida real, de la vida real, eso nos anima a poder decir, bueno, si esa persona pudo, si lo pudo sobrellevar, bueno, ¿por qué no yo? Y más que estoy con el Señor. Entonces, esas cosas, esos ejemplos, esas situaciones, esas experiencias que vemos, nos ayudan también, nos animan, ¿o no? Bueno, también como vimos la película, ¿no? Esa escena particular, y toda la película, pero esa escena particular también nos hizo ver un montón de cosas. ¿Cómo actuó ese papá, ¿sí? Con ese niño? ¿Y cómo actuó el niño con ese papá? Y lo que el niño va a aprender a través del ejemplo de su padre, ¿no? A través de eso, en busca de la felicidad, ¿no? De ese fragmento que vimos y que esa película nos deja tanta enseñanza, ¿sí? Tanto aprendizaje. Y después, el cuarto punto era, el quinto, perdón, era enfrenta tus miedos, ¿sí? Y hay una palabra, ¿sí? En la Biblia que dice que el amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que somos hijos de Dios, que somos amados y que Él está en todas nuestras situaciones y nuestras inseguridades y nuestros temores, sabemos que Él puede hacer en nosotros, en ese temor, en ese miedo que nos puede pasar, porque cada cosa que nosotros enfrentamos, esos objetivos, esos proyectos que tenemos, por ahí hay momentos que nos da un poquito de cosa, un poquito de inseguridad, pero bueno, vamos a nuestro Señor y sabemos que en Él depositamos toda nuestra confianza y que Él nos va a dar, ¿no? Esa fuerza, ese apoyo, esa claridad para poder proseguir a lo que Él nos ha mostrado, ¿no? Y después practica la compasión y practica el perdón. Lo leo a la vez porque tiene que ver, todo eso está relacionado. Ni hablar de lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a esto, ¿sí? Pero yo les había compartido una reflexión sobre eso. ¿Quién lo tiene anotado? Que era muy, muy lindo eso. ¿Quién tiene anotado esa reflexión? Que tenía que ver... A ver, dice, practica el perdón. Sí, te escucho, Amén. Pastora Cecilia. Amén. Dice, practica la compasión, la empatía, ponerse en el lugar del otro, para no juzgar y tener una actitud de bondad. Gracias. ¿Y la que sigue? ¿Tiene anotado lo que sigue? Practica el perdón. Sí, dice, practica el perdón. Sí, practica el perdón. Perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Amén. Gracias, Pastora Cecilia. Esa reflexión, esa frase, tiene mucho para reflexionar. Tiene mucho para reflexionar. Por eso, esa frase no es que no está en la Biblia está todo, pero de la manera que lo dice, nos hace comprender de otra forma. Entonces nos hace reflexionar de otra forma. Ya hemos hablado que todas estas técnicas, todos estos puntos, todos estos consejos que podemos nosotros aportar a alguien para ayudar, ya está en la Biblia. Está todo ahí. Lo que tiene es que con diferentes palabras,
¿no? Nos ayuda a comprender de otra manera y a guiar a la persona que por ahí no está entendida de la palabra o no conoce todavía al Señor, puede entenderlo, ¿sí? Y después sí, compartirle la palabra y llevarlo al Señor. De eso se trataba la segunda tarea, ¿sí? Que a través de esta metodología, de estos puntos que estamos entendiendo nosotros, poder guiarlo y después llevarlo al Señor. Por cierto, muchas gracias por todos los que ya me han entregado la tarea. Gracias también por compartir un montón de cosas conmigo, ha sido una bendición. Gracias por abrir su corazón conmigo y yo se los agradezco, ¿sí? Muchas gracias por todo lo que he recibido de ustedes. Les agradezco un montón y es una bendición para mi vida. Cada cosa que ustedes comparten conmigo, ¿sí? Gracias, gracias. Hago un paréntesis. Y bueno, para los que no entregaron la tarea... Pastora, yo me hice el cuadernito de agradecimiento. ¡Qué lindo! Empecé a anotar por las personas que oré y dar gracias a Dios. Empecé a hacer esa, digamos, como ejercicio. Y ahí mi marido le quería decir algo, no sé qué era. Bueno, ¿escuchó? No, era por la resiliencia, pero ya pasó, dijo. Ah, bueno, bueno. Qué lindo, poner en práctica lo que estamos aprendiendo es importantísimo. Me diste el pie para hacer la pregunta que les iba a hacer. No es de evaluación, sino que es de reflexión. Gracias ahí, muy bien. La pregunta que yo les iba a hacer, ¿sí? Porque es justito, iba a agregar otras cosas más, pero me dio el pie justo acá la pastora. La pregunta que les iba a hacer, y por favor, me gustaría que participen, no importa lo que quieran decir, ¿sí? Acuérdense que acá nada está bien, nada está mal, sino está todo bien. ¿Por qué? Porque es lo que sale de nosotros, ¿sí? Entonces eso no podemos decir está bien o está mal, está todo bien en realidad, está todo aceptado, porque son reflexiones personales e individuales a través de nuestras experiencias. Entonces, enriquecernos, ¿sí? Entonces no tengan vergüenza, no tengan pudor, abran su corazón. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué descubrieron de ustedes mismos que no conocían antes de ver esta materia resiliencia? De vuelta, si quieren anotarla para leerla y pensar qué van a contestar. ¿Qué descubrieron de ustedes mismos que no conocían antes de ver la materia? Resiliencia. Y después va a haber otra. Les doy tiempo, ¿eh? Piensen. Escucho. Escucho, para el que se anime a romper el hielo con esta pregunta. Yo quiero decir, yo descubrí que soy resiliente. Yo no sabía qué significaba eso y me di cuenta que sí soy resiliente, que aprendí de todas las cosas que pasé desde la niñez hasta ahora y me di cuenta que soy resiliente porque tuve una mamá que estuvo 11 años en silla de ruedas y yo no tuve una mamá que me sirvió una leche ni un pan, sino yo tuve una mamá que era como un bebé gigante que había que darle de comer, bañarle, hacerle todas las cosas. Y yo nunca tuve esa mamá que me servía la leche ni nada de eso, ¿no? Y me di cuenta que soy resiliente en eso, porque no fue a la escuela nunca mi mamá conmigo, nunca hizo un montón de cosas porque mi mamá era enferma. Claro. Y yo lo padecí, pasé malos ratos porque todos los hijos se iban con sus papás y con sus mamás. Yo me he ido con nadie, me iba sola. Y fui resiliente a eso porque tuve que tolerar esa autodiscriminación que yo misma me hacía cuando era niña por no tener a mis padres.
Bueno, y después crecí con eso y es como que me di cuenta que crecí, seguí, y en muchas cosas me di cuenta que soy resiliente. O sea, pasaron cosas increíbles en mi vida que yo decía, wow, soy resiliente porque aprendí y pude superar, porque después me quedé sin mamá, sin papá, fui huérfana, me quedé a los 13 años sin padre y madre, y me crié dentro de las peluquerías, me hice peluquera. Mi salvación fue estar adentro de una peluquería, barría la vereda, cuidaba niños, lavaba el baño, lavaba el piso, y de repente empecé a lavar cabeza, empecé a estudiar, y me hice técnico estilista en spa. L'Oreal me contrató en una empresa muy importante, me pagaba los viajes, crecí, a pesar de, crecí un montón como persona. No tuve una mamá que me pegó, ni me enseñó, ni me habló, porque mi mamá no podía hablar, pero ella me miraba y me hablaba a través de sus miradas. Me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de esa mujer a pesar de todo. Y me di cuenta que soy resiliente porque hay gente que está todavía lamentándose porque le pasó tal cosa, y vos le mirás y decís, no, no puedes estar en esa situación, tenés que empezar a mirar y a pisar la realidad de una vez por todas y empezar a fijarte, porque hay gente que está en condiciones deplorables. Y hoy yo me doy cuenta de todo lo que pasé y veo otras personas y me doy cuenta que lo mío fue nada. Hoy me di cuenta que lo mío fue nada, a pesar de todo lo que yo sufrí, lo que lloré cuando era chica. Me doy cuenta que hay gente que fue violada, que fue reventada a palo, cosas atroces le han pasado, ¿sí? Y yo no tuve eso, yo tuve solamente una mala experiencia con el tema de la mamá, que no estuvo bien, y mi papá que se fue, bueno, y cosas así. Pero dentro de todo estuve guardada, porque siempre en mi cabeza rondaba, Dios, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y Dios siempre me guardó. Esa fue la respuesta que yo tuve. Así que bueno, me di cuenta que soy resiliente. Gracias, pastora. Importante ahí el punto, ¿no? A partir de la experiencia que tuviste con tu mamá, vos pudiste desarrollar la responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que estábamos hablando la clase pasada. Y también me estás dando pie uno tras otro. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque me das pie para, antes que les doy tiempo para que piensen los demás, para contar una historia que comparte Cyrulnik en su libro de Los patitos feos. Él, además de desarrollar la resiliencia y contar el temperamento y todo lo que tiene que ver con la niñez y cómo viene todo eso, cita varias historias, ¿sí? Y cita la historia de un nene de 9, 10 años que vivía con su abuela en el piso de abajo, en la planta baja, vivía, perdón, en el piso número 1, en el primer piso, estaba su abuela, y en el piso número 2 él estaba con su papá, que era alcohólico, y un perro. Y cuenta Cyrulnik en este libro que el niño tenía que hacer todo, así parecido a lo que cuenta acá la pastora Juana, ¿no? Tenía que hacer todo, tenía que limpiar las necesidades del perro, cuidar a su papá porque se emborrachaba, estaba casi todo el día alcoholizado, y cuidar a su abuelita que estaba postrada, que estaba con cáncer. El niño hacía todo y a su vez iba a la escuela. Entonces, transitó todo ese tiempo, y en la adolescencia un profesor lo invita a tomar un café. Lo estoy parafraseando más o menos la historia, no es tal cual, la estoy parafraseando porque no me acuerdo con detalle, pero me acuerdo lo principal. Un profesor lo invita a tomar un café para hablar de literatura, de arte, y él quedó asombrado de esa charla que había tenido con ese profesor, que le abrió su mente, lo hizo salir de lo que él pasaba cada día. Y se fue un día más así a su casa, a hacerlo como todos los días, lo cotidiano, pero pensando en esa charla, en eso que él había visto, que era nuevo para él. Y en su cabeza, en su mente, pensó, ¿cómo me gustaría estudiar algo de eso? Pero no voy a poder seguir la facultad. Él pensó, no voy a poder seguir estudiando,
porque yo me tengo que hacer cargo de mi abuelita, de mi papá y del perro. Y sucedió que un día el perro se escapa. El papá, por ir a buscarlo, lo atropella y fallece. Y su abuelita, al final, falleció. Y él pudo ser un gran profesional. Entonces, ¿qué mirada podemos hacer de esta situación? Muchas. De acuerdo a la experiencia que vivimos cada uno, lo va a llevar por el lado de la experiencia. Pero ¿qué deja esto? Si nosotros lo llevamos al Señor, que el Señor tiene el control de toda nuestra vida. Desde antes del vientre de nuestra madre. Él nos formó, pero nos conoce desde antes. Él nos crea con un propósito y nos hace vivir determinadas cosas para que nosotros podamos sobrellevar lo que tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, qué importante es poder reflexionar sobre lo que compartía acá la pastora Juana, sobre este cuento. Tiene otros cuentos, otras historias, perdón, no son cuentos, son historias reales que él cita. Pero todas estas historias nos llevan a reflexionar de que cada situación que vivimos, la vivimos no por, sino para algo. Como nosotros siempre hablamos en el Señor, ¿no? Cuando hablamos de su palabra, cuando hablamos del propósito que tiene con nosotros, o cuando decimos, no digamos por, sino por qué, no, sino para qué. Porque algo quiere lograr Dios en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir ese propósito tan hermoso que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, cada situación que estemos atravesando, pensemos también en eso, Digámosle al Señor, Señor, sabemos que esto es difícil, sé que esto es difícil, pero sé que es para algo. Sé que me estás haciendo crecer para yo ir al otro escalón, ¿sí? A la otra etapa que vos querés para mi vida. Me estás preparando para lo otro que vos querés que yo haga. ¿Sí? No pensemos, mencioné escalón, no pensemos como escalón. Porque si nosotros pensamos, siempre a veces citamos eso de la simbología de la escalera, pero no, porque si nosotros pensamos en la escalera, esto es mi apreciación, ¿no? Si nosotros pensamos en la escalera, si nos equivocamos o no pudimos hacer tal cosa, pensamos que retrocedemos un escalón. Y no pasa eso, sino que en realidad seguimos avanzando, nos quedamos ahí hasta que podemos resolver esa situación que no pudimos resolver y seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, pensemos en todo esto que estamos comentando y reflexionemos y no lo dejemos acá, en esta clase. Tratemos de poner en práctica todo lo que hablamos, porque para eso es, para seguir creciendo, para abrir nuestra mente como le pasó a este niño, que después en la adolescencia le pasó esto con el profesor, ¿no? Que ese profesor ayudó a que su mente saliera, su cabeza se abriera, tuviera una mirada más amplia de lo que él podría llegar a ser y no se quedó en esos dos pisos. En el primer piso con su abuela y en el segundo con su papá y su perro. Pudo pensar que había un propósito más grande en su vida. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quieren alguien más contestar la primera pregunta? Porque si no voy a la segunda. A ver, ahí Maru levantó la mano. Bueno, pastora, yo primeramente quiero aclarar que descubrí el significado de la palabra. Había escuchado muchas veces, pero no entendía el concepto en sí. También que soy una persona resiliente por varias cosas que me pasó en mi infancia. Tuve una infancia como esa pastora también. Yo tuve que cuidar de 4 hermanitos menor que yo. A los 11 años mi papá se fue y tuve que hacer de mamá. Mi mamá tuvo que hacer de papá. Ella trabajaba todo el día. Yo trabajaba, estudiaba y tenía que hacerme cargo de mis 4 hermanitos. Y a la par de eso recibía palo como que era caramelo.
Entonces, a los 16 años me rebelé y yo dije que con el primero que me decía que era linda, yo me iba porque estaba harta de ese tratamiento. Porque yo creí que eso era amor, que el primero que te decía que era linda, que era amor y que bueno, yo iba a hacer la vida con un esposo que me amara y me cuidaba. Pero como caí en un error, fue peor el remedio que la enfermedad, pero ya estaba, porque a la par me embaracé, tuve una hija, viví un año con el padre de ella y me separé porque recibía maltrato también. Entonces, todo eso hizo que entre más o menos los 16 a los 20, 21 años yo tuviera una madurez en todas esas cosas que ignoraba, que la vida no era tal cual de color de rosa, y seguía resistiendo buscando el amor. Eso era mi objetivo, encontrar esa persona que me amara porque yo tenía esa necesidad de amor. Y eso es como el amor es la base de la persona para formarse en todas las cosas, porque puede que uno no tenga estudio, pero si uno tiene amor, si uno tiene una persona que le comprende y recibe amor, yo veía eso en la gente donde yo trabajaba, donde yo me movía, que todos tenían familia, todos se preocupaban por todo y yo nunca tuve eso. Entonces esa fue mi meta. Eso fue mi meta y me llegó la persona de la cual yo me enamoré. Yo creí que estábamos los dos, pero bueno, era yo nomás la enamorada. Y me casé y también tuve mi fracaso ya después de 18 años de matrimonio. Pero pude desarrollar mi plan según mi sueño con mi familia, tal cual lo que yo quería. Cuando yo tuve mi fracaso matrimonial, que fue a base de las enfermedades, pero porque yo lo considero que fue el tiempo que el Señor me llamó, entonces yo me encuentro con como que todas las áreas de mi vida necesitaba. Después de conocer el Evangelio, yo necesitaba todas las áreas de mi vida, acomodar ese rompecabezas y sanar todo. Y allí apareció el Señor y me hizo una persona nueva. Y el Señor preparó todas las cosas para esa vida nueva. Tanto que todas las cuentas que quedaron a nombre de Él. Y yo tenía un futuro donde yo todo lo que podía tener para mí, podía ponerlo a mi nombre y no lo podía tocar. Pero estaba la trampa del divorcio. Mientras no me divorciaba, no podía tampoco hacer nada. Entonces ya tengo ahora una tercera vida. Y por eso me creo una persona resiliente, porque tuve muchísimas cosas por las que pasar. Y hoy por hoy me doy cuenta que soy una persona creativa, que soy una persona responsable, soy una persona que me lleva... ¿Cuál es mi mayor desafío? Los desafíos más difíciles que me presenten yo siempre me animo a tomar. Pero lo fundamental para mí es tener una sola palabra, en cumplir lo que yo me comprometo a hacer. Entonces, al hacerme yo una persona creíble, creo que yo soy una persona creativa, responsable y suplir todo lo que está a mi alrededor, como hasta aquí, viento y marea que se pusieron, siempre yo allá adelante, por la ayuda del Señor. Siempre hasta aquí, una vencedora de la mano del Señor, una persona resiliente. Gloria a Dios, gracias, gracias Maru. Gracias, justo ahí ella menciona la creatividad. Y eso es Pastor Andrea. Sí. Habla Genara. Genara. Buenas noches, Genara. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Yo con la pregunta que usted tenía, yo a lo que le iba a contestar, que creo que los que estamos en el camino de Dios somos todos resilientes. A lo mejor algunos con más fortaleza, otros con menos, con cosas vividas, otros a lo mejor no tantas cosas malas vividas. Yo creo que el Señor trata con todos y si Él nos da una carga la podemos llevar. Pero lo que yo aprendí de la resiliencia en este tiempo, de esta materia que no conocía, de una palabra que no conocía, es lo importante que es para el que está al lado nuestro. Esas personas que no conocen de Dios, a esas personas que podemos ayudar a través de, no sé si nuestro testimonio, porque una persona sí tiene que ser testimonio, pero aprender de esta materia que podemos ayudar al que está a lo mejor con más necesidad que nosotros, o pasando las circunstancias que nosotros pasamos, poder ayudarla, de que se puede salir del lugar donde estamos. Después presentarle a Dios, o ponerle, si es del mundo y no conoce de Dios, presentarle a Dios, pero primero poder enseñarle lo que es la resiliencia a ellos. Yo creo que todos somos un poco resilientes, nada más que a lo mejor uno con más fortaleza, otro con menos fortaleza, momentos de la vida donde a lo mejor podemos llevarlos con mucha fuerza y en otros necesitar apoyo del hermano. Pero lo importante de lo que yo aprendí, a lo mejor esas personas que no conocen de Dios, ser resilientes para ellos, para sacarlo, era como usted decía la otra vez, ¿no? Bueno, que ellos reconozcan el problema donde se encuentran y después de ahí poder ayudarlo y presentarle a Dios.
Yo creo que eso es lo que uno aprende de esta materia. Gracias, Genara, gracias por compartir. Ahí Anabeli creo que quería hablar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, todo lo que decía Genara, sí, era lo que estaba meditando con todo lo que, bueno, estuvimos charlando y viendo las clases, que creo que la mayoría aquí somos siervos de Dios, todos están sirviendo al Señor y bueno, yo creo que bueno, esto como que nos descubrimos nosotros que realmente somos resilientes. Y bueno, mi vida personal, bueno, me di cuenta, digo, wow, no sabía que lo tenía esto, bueno, y que mi esposo y mis hijos también, porque hubieron muchas situaciones y bueno, cada día las hay, es una nueva aventura a la cual nos enfrentamos con retos, con desafíos, y muchas veces no son nada fáciles, y bueno, ahí donde tenemos que ser flexibles. Y bueno, contarnos muchas veces otra historia. Wow, es que tantas cosas. Y bueno, por ahí, en nuestro caso, muchas veces estando nosotros en momentos críticos, difíciles, bueno, decir, bueno, vamos a sacar la creatividad, a ver qué hacemos en este momento, algo se nos tiene que ocurrir. Y también trabajando con gente que tiene autoconmiseración y bueno, y tratar de levantarlas a ellos y darles siempre palabras de ánimo, de aliento. Bueno, y muchas veces uno se ve reflejado, si no estuviéramos al Señor, estaríamos nosotros como esas personas, si Dios no nos ministraría a nosotros, si el Señor no nos daría fuerza, ¿cómo estaremos nosotros quizás como en el lugar de esa persona? Así que bueno, yo creo que en estas clases nos descubrimos que realmente somos resilientes. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque si no fuera por Él, yo creo que, no sé dónde estaríamos. Quizás, creo que todos no sé. pensamos lo mismo, ¿no? Sin Él nada somos. Andrea. Sí, gracias, Ana. Sí. Se me vino una pregunta a mí. Reflexionando se me vino una pregunta y digo, ¿de qué manera voy a ministrar desde ahora en adelante? ¿Por qué? Porque desde que descubrimos la resiliencia y descubrimos con todos los testimonios y lo que venimos estudiando, entiendo de que uno ya no puede ministrar de la misma manera que antes, porque descubrimos que somos, por decirlo así, supervivientes de todas las situaciones que nos han tocado vivir. Hemos escuchado el testimonio de la mamá de la primera pastora, de la otra vida. Nosotros perdimos un hijo varón. Entonces, Dios nos subió de nivel ahora y no podemos seguir viviendo como antes ni ministrando como antes. Ahora tenemos que amoldarnos a un nuevo tiempo. Ser resiliente, yo leía recién ahí, es volver al estado natural después de cada crisis para poder seguir creciendo. Entonces, yo, como todos hemos pasado cosas, pero ahora Dios nos abrió la cabeza a un nuevo nivel y creo que crecer es eso, es dejar el viejo nivel para ministrar en este nuevo nivel. ¿Qué le vamos a dar a los que necesitan de nosotros? Esa es la pregunta que me venía a mí ahora. Amén. Justamente es eso lo que la estás contestando, porque en realidad a partir de lo que aprendimos acá, de lo que tratamos, de lo que hablamos, justamente que tiene que ver con la segunda tarea, tiene que ver con eso, desde qué posición nosotros ahora ministramos a esa persona que necesita ayuda. La primera que la hemos hablado es que la otra persona tome conciencia de qué situación está pasando y de cómo ella actúa y de qué manera toma conciencia. De decirle a nosotros, no, porque vos tenés que hacer así, tenés que hacer así. No, haciéndole preguntas para que ella conteste y piense y responda en qué situación está. Entonces, a través de las preguntas, la persona se da cuenta de cómo procede. Me parece que yo comenté un ejemplo en la otra promoción, en esta no la comenté, o sí, no me acuerdo, ¿se acuerdan? A ver, si se los comenté el ejemplo ese. Yo me encontré la semana pasada con una persona que yo conozco, pero que hacía bastante que no veía,
y le habían pasado distintas situaciones con su hija y con su nieta, que no viven en la misma casa, y ella estaba en una posición como que no pasaba nada, como que ella no era su carga. Entonces yo le empecé a hacer preguntas. Y a través de las preguntas, ella se fue dando cuenta, o sea, iba respondiendo y se sorprendía porque ella se daba cuenta que no había dejado la carga. Porque ella misma terminaba diciendo, ay no, pero esto o pero lo otro. Entonces la carga no la había dejado, no la había superado la situación. Entonces, a partir de distintas preguntas, la vamos llevando a la persona a que primero ya tome conciencia de cómo es su actitud, conciencia de que si está realmente en lo que dice, y así, depende de la situación que esté viviendo, a través de preguntas le vamos indagando y ella va a ir tomando conciencia de qué le pasa y de cuál es su actitud frente a esa situación. Una vez que ella toma conciencia, ahí nosotros podemos seguir el proceso de administración. Pero si no, si nosotros le decimos todo sin que ella piense y resuelva ella la respuesta y le tenemos que decir esto sí está bien, esto no está, no, porque el Señor dice que esto está mal. Ella la persona no lo reflexiona. Entonces, primero lo que va a pensar es que me quiere decir lo que yo tengo que hacer. O me quiere decir que está bien y que está. Entonces, no, es que la persona misma tome conciencia. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, sí. Todo lo que nosotros aprendimos de esto, cómo se practica la resiliencia, bueno, ir ayudándola. Por ejemplo, ahí mencionó la pastora Maru, la pastora Ana, mencionaron la creatividad. Yo creo que la creatividad es una de las características de la persona resiliente que es muy importante. Porque es a través de distintas situaciones buscar la manera de poder solucionarlo, ¿sí? Y también expresar, porque como hablábamos del ejemplo del jarrón, el jarrón que se rompía, ¿qué hacía la persona resiliente con el jarrón que se rompía? ¡Ay, no, se rompió y ahora no me sirve! No, ¿qué hacía? Un mosaico. Entonces le buscaba otra funcionalidad y encima más bello. Entonces, la creatividad es algo muy importante también en la persona resiliente. Y si no la tenemos desarrollada, hay que buscar la manera. Como acá dijo Ana, que mencionaba, a ver cómo hay que buscar la manera de ser creativos. Pero no solo en eso, en el ejemplo que acabo de dar, sino en las pequeñas cositas. Por ejemplo, te levantás y desayunás de la misma manera todos los días. No, buscá una manera diferente de desayunar. Sentate en otro lado o en el mismo lugar de la mesa. O la misma metodología. No, busca otra manera, sentate en otro lugar, cambia el mueble, o sea, en esas pequeñas cosas cotidianas, nuestra mente también cambia, porque no se queda en la estructura, ¿sí? En la costumbre, en el hábito, sino que cambias el hábito y también cambias la manera de ver. Ese es un ejemplo. Para digamos, resumir todo esto, hay que tener en cuenta el poder expresar, el conocerse. Esto hablamos de nosotros, ¿no? Y después, a través de nosotros, poderlo implementar en la persona que viene a buscar ayuda, ¿sí? Y el aceptarse. Esos 3 puntos son fundamentales, ¿sí? Porque si nosotros por ahí no nos conocemos exactamente nuestras debilidades, nuestras capacidades, ¿sí? Nuestras limitaciones, como decía ahí la primera característica del resiliente, ser consciente de nuestras potencialidades y limitaciones. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder poner en práctica todo lo que podemos poner en práctica. ¿Sí? Si no nos aceptamos, ahí hay un problema. Tenemos que aceptarnos como somos. A partir de aceptarnos como somos, podemos ir cambiando lo que no nos gusta de nosotros.
pero sí aceptarnos, porque Dios nos ama así como somos. ¿Sí? Dios nos ama así como somos. Y Dios permitió que tengamos determinadas características, determinadas limitaciones o debilidades para poder hacer en nosotros. Yo siempre doy el ejemplo que si nosotros, imagínense cada uno de ustedes sin tener debilidades, ¿buscaríamos de Dios? Si teniendo todas las capacidades o pudiendo hacer todas las cosas, ¿buscaríamos de Dios? ¿Necesitaríamos a Dios? Piénsenlo. Porque si nosotros pudiéramos hacer todas las cosas, no sé si iremos a los pies de Cristo. Entonces, el Señor... Eso se ve mucho en la gente que tiene todo. Eso se ve mucho en la gente que tiene todo. Pero cuando pierden, ahí empiezan, cuando están por el suelo, ahí recién empiezan a decir. Pero eso se ve. Y otra cosa, Pastora Juana, que tienen todo, pero en realidad su corazón está lamentablemente vacío, claro. Sí. Vacío. Y Dios permite en ocasiones que pierdan todo para que Él llene su corazón. Pero que llene su corazón de lo real, de la verdad, y no de lo material, que eso pasa o no. Entonces, lo importante de todo esto para cada uno de nosotros es podernos expresar, como ha pasado, que ustedes toman este momento y se expresan y cuentan. Y si le está pasando algo, compártanlo con alguien llegado, con alguien que tenga confianza, pidan ayuda, porque nosotros también necesitamos ayuda. Entonces, no pensemos que porque somos ministros, que porque somos hijos de Dios, no necesitamos. Por favor, saquémonos esa coraza de que todo lo podemos porque somos hijos de Dios, porque llevamos una carga que no es necesaria. ¿Sí? Somos personas, nos pasan cosas, hay cosas que por ahí las podemos sobrellevar porque hemos crecido, y hay otras cosas que no hemos crecido tanto. Entonces, sepamos eso y no mostremos que somos los todopoderosos, porque en realidad no es así. En realidad necesitamos de Dios y necesitamos de un hermano, de un pastor, de un pastor, de un amigo, de un familiar, de alguien a quien pedir ayuda, ¿sí? Para compartir, para expresar. Si algo nos duele, si algo sentimos que nos pasa, tenemos que expresar. Puede ser con palabras, puede ser muy bien ahí la estudiante aplicada, Juana, que hizo su cuaderno, su libreta para escribir. Muy bien, esa es la segunda pregunta. Y si alguien quiere agregar más de la primera, para no dejarlo sin compartir. Buenas noches. Yo, Andrea. A ver. Hola. Sí, Mariela, dame un segundo. Pastor, no sé cuál de los dos primero, pero bueno. Primero las damas. El pastor Andrés estaba hablando. Sí. Primero las damas. Muy bien, ahí, pastor Andrés. Ahí, Mariela. Ahí el pastor te ha cedido el lugar. Gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Andrea, no, yo quería comentar, bueno, primero que descubrimos esto de que creo que somos resilientes, ¿no? Que a pesar de todo lo que nos ha pasado en la vida, junto a mi mamá que me enseñó, que es Nilda Porcu, que está con ustedes también, hemos aprendido a ser resilientes. Todo lo que nos pasaba lo volvíamos o lo transformamos siempre en cosas buenas. Como aprendimos lo que dice la palabra de Dios, que todo nos viene a bien, todo lo que nos sucede. Y quería comentar algo que dijo la Genara, creo que fue, que dijo que todos los cristianos son resilientes, y he conocido cristianos que no lo son, que no pueden practicar la resiliencia, que no entienden el amor y la misericordia de Dios. No sé si es que aún no les ha amanecido, como dice la palabra, o realmente no
pero no la practican, no pueden tener la compasión en su corazón, no han tenido un verdadero encuentro, pero he conocido muchísimos cristianos que han estado años en la iglesia y no son resilientes. O sea, no por ser cristianos somos resilientes, eso es lo que quise comentar. Y a su vez, bueno, que descubrimos con esta materia justamente esta palabra, que realmente, bueno, en el caso de mi vida, soy una luchadora y, por ejemplo, yo estudié enfermería para tratar de ayudar a los demás, ¿no? Y hubo un tiempo atrás que una enfermedad me limitó, tuve que ser operada 2 veces de la cabeza y dije, bueno, no puedo ser enfermera, voy a crear otra cosa. Empecé a estudiar, no estudié. Empecé a practicar lo que era carga en computación, tecnología, aprendí a usar Excel yo sola. O sea, Dios obró en mi vida. A incursionar, digamos, la tecnología. Sí, en Excel, PowerPoint, todo, y después me llamaron a trabajar en otro sector de salud, y ya hace 3 años que ya no ejerzo enfermería. Digo, gracias a Dios que creé otra cosa en la cual me volví indispensable, ¿sí? A través de lo que me había pasado. Y digo, gracias Señor, porque en todas las cosas que me suceden, siempre Él está protegiéndome y haciéndome salir adelante. Amén, gloria a Dios. Y eso quería comentar. Gracias, Mariela. Sí, quería hablar el pastor que le había cedido a Mariela, ahí, Andrés. Buenas noches, bendiciones para todos. Primero que nada, aprovecho la oportunidad y pido disculpas por no poder estar en todas las reuniones, debido a que justo hoy tenemos reunión en la iglesia donde yo me congrego y bueno, estoy en la puerta, así que yo como que estoy muy comprometido con ese tema. Creo que me falta una tarea o dos, no sé, no estoy muy seguro, pero agradecido por poder estudiar esto. Sinceramente no tenía ni idea, y disculpe que lo diga de esta manera, que existía esta palabra. No tenía idea. De los años que tengo el Evangelio nunca ni siquiera la había leído esta palabra. Cuando usted comenzó a desarrollarla, obviamente sí me di cuenta que también soy un resiliente. En lo personal, bueno, yo nací siendo 7 vecinos, y la pasé bastante mal, en todas las áreas, ¿no? Incluyendo ahora, hoy ya de persona adulta, me discriminan con el tema del trabajo, se me hace muy difícil conseguir trabajo. Y entonces como que de alguna forma todo este tiempo, estos 2 meses atrás, 3 meses atrás, o sea, el tiempo que usted nos está enseñando y con todo lo que fui aprendiendo, es como que dije, bueno, quiero reinvertir todo lo malo y convertirlo en bueno. Y gracias a Dios tengo amigos y hermanos cristianos, amigos de la vida, que veo lo de ellos y digo, wow, lo de ellos fue peor que lo mío. Pero que aprendo de ellos también, ¿no? De hecho, justamente hoy le compartía con el pastor Marco, él enviaba un mensaje y decía, tengo un amigo ciego, su compañera también es ciega, entonces le compartía lo que estaba estudiando, digo, me gustaría poder hacer un proyecto y poder ir y hablar sobre bullying, y sí, se reenganchó, él es periodista, así que me va a dar todo el material posible y necesario para poder empezar con el proyecto. Creo que el año que viene nos vamos a presentar los dos en la escuela en la que estudiamos de adulto, de grande, terminamos la secundaria, y hacen 5 o 6 años que no terminamos y no pisamos más la escuela esa, ni no pasamos ni enfrente. Así que decía, bueno, vamos a prepararnos para el año que viene. Y hablando en otra parte con una hermana que también es cristiana, ella trabaja en la radio, y ella me animaba a que podamos comenzar a hacer un programa el año que viene y hacerlo diferente. Si bien vamos a buscar un lugar que no sea cristiano para dar un mensaje cristiano, pero a la vez tratar todo tipo de temas, como por ejemplo porque la necesidad, yo también tengo necesidades como el resto de los hermanos, ¿no? Y como la gente que no conoce de Dios.
Entonces queremos llegar a través de estos mensajes y además de expresar que todo problema tiene solución y que la solución es Dios, pero bueno, queremos llegar a la gente que no va a la iglesia. Así que bueno, sinceramente agradezco de corazón una vez más y por todo lo que nos ha enseñado y porque bueno, aprendí muchísimo. Gracias, Pastor Andrés. Gracias. Gracias. Pastora, Gloria a Dios. Pastora. Sí, Pastora Cecilia. Sí, la escucho. Claro, yo quería dar como una reflexión de vida, ¿no? Yo creo que siempre miramos que hay otro que ha sufrido más que nosotros y a pesar de que sí hemos sufrido, y una reflexión que a mí me marcó mucho mi corazón fue que hemos vivido bastantes situaciones difíciles. Dios nos probó en lo económico como 7 años, nosotros después de tenerlo todo, y de sufrir por no tener, amén, por no darle a los niños, qué sé yo, hasta pan cuando nos pedían pan siendo pastores. Pero un día escuché una historia y hablaba de una mujer que se fue a comprar un par de zapatos en la tienda. Entonces ella tenía los zapatos rotos, había juntado platita y había ido a la tienda a comprarse zapatos. Y dice que cuando entra a la tienda empezó a mirar todos los zapatos y le gustaban todos, pero la plata no le alcanzaba. Entonces esta mamá estaba tan triste y dice que veía su pobreza y sale de la tienda y mira hacia el costado y ve a un hombre que no tenía piernas y estaba pidiendo dinero. Entonces yo creo que si hemos sido fuertes y hemos llegado hasta acá es porque hemos mirado al otro más que a nosotros mismos. Hemos visto la necesidad del otro más que nosotros y hemos aprendido a darle gracias al Señor en todas las circunstancias de donde Dios nos sacó. Y lo que Dios nos ha hecho vivir a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha hecho crecer, madurar. Y hoy podemos decir que todo lo que hemos vivido lo hemos volcado porque nos hemos encontrado con personas que han pasado situaciones bien parecidas a nuestra vida y lo hemos sabido aconsejar y decir: Cristo es la solución porque conmigo lo hizo. Y creo que este estudio a mí me ha marcado un antes y un después, porque mi forma de predicar ya no es la misma. Es como que he madurado, he visto una realidad distinta, incluso cuando hicimos la tarea que no era obligatoria con mi esposo, él vio mis defectos, yo vi los de él, pero también él vio cosas que él nunca me había dicho en mí, cosas lindas, y a mí, y la verdad es que a mí me costó en buscar la tercera, y me di cuenta que más rápido encontré lo malo que lo bueno. Entonces creo que también tengo que revertir eso en mi vida, que tengo que buscar más lo bueno que lo malo. Por algo llevamos 35 años juntos. Así que para mí ha sido, fue un desafío y realmente haber estudiado y llegar hasta acá para mí es un logro tan importante que estoy tan agradecida a todos ustedes de escuchar a cada uno. Y lamento a veces no poder estar en todas como quisiera, pero lo que yo escucho de ustedes me llena y me conforta mi alma. Gloria a Dios. Gracias, Pastora Cecilia, gracias por compartir. Se nos está pasando la hora, no me había dado cuenta, son las 10:20 ya van a ser. Y vos, Héctor, no me dijiste nada, no quisiste interrumpir, ¿no? Tenía otra preguntita. Estaba demasiado linda la clase como para interrumpirla. Tenía otra preguntita, pero se las voy a dejar para ustedes. Y después ustedes arreglarán con el Señor. No, la pregunta es para ustedes, queda para ustedes, ya terminamos la clase, la última. Es si pusieron, aunque sea una técnica o un punto de lo que vimos para desarrollar la resiliencia, se lo pusieron en práctica. Si no lo pusieron en práctica hasta ahora, estaría bueno
que vean los puntos, elijan de a uno y vayan poniéndolo en práctica. Los que no los tienen, algún punto no tienen desarrollado, todos no me vengan a decir que los tienen desarrollados. Algún punto por ahí están un poquito más flojitos. Así que eso se lo dejo para ustedes, para que empiecen a poner en práctica todo lo que vimos, así como la pastora Juana puso en práctica el librito de agradecimiento, así ustedes pueden elegir cualquiera de esos puntos y empezar a desarrollarlos, a ponerlos, que sea más cotidiano, ¿no? Que ya no lo tengan que pensar tanto, sino que lo incorporen y que sea cotidiano estas características, estas estrategias para desarrollar la resiliencia, ¿sí? Todos tenemos, sí, en el Señor hemos desarrollado la resiliencia, pero hay puntos que por ahí no lo tenemos tan desarrollado. Entonces, bueno, esa va a ser la tarea para ustedes, ¿sí? No, y bueno, cada uno sabrá. Yo les quiero agradecer mucho por lo que hemos compartido este tiempo, estas 6 clases de esta materia. Gracias por abrir, como dije, en un momento abrir su corazón y bueno, y entregarme las tareas y compartirme cosas que por ahí no tenían que ver con la tarea, pero tenían ganas de compartirlas. Así que los bendigo. Voy a hacer una oración para cerrar la clase y gracias. Gracias por su presencia a cada clase, gracias por todos los que han visto las clases, porque he visto en YouTube la cantidad de vistas, así que muchos han hecho la tarea y han visto las clases por YouTube, así que también le agradezco a todos ellos, porque por motivos no la pueden ver en vivo. También les mando besos para los que la van a ver después, y un gran abrazo, y bueno, vamos a orar para cerrar la clase. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por estas clases, Señor, que me has permitido compartir con estos hermanos hermosos, estos pastores, siervos tuyos, hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre amado, bendice sus vidas, sigue, Señor, haciendo en sus vidas, en sus corazones, en su ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama, Señor, de tu bendición y tu gloria en cada hogar, en cada familia, Señor, en esta noche, Padre amado, y prepáralos, Señor, prepáralos para el servicio de capellanía. Dale, Señor, ideas, estrategias para poder ir a aquellos, Señor, aquellos sedientos, aquellos, Señor, que necesitan de ti, Padre Santo, para que podamos ser ríos de agua viva, Señor. Padre amado, que puedas, Señor, derramar de tu Espíritu Santo en aquellos necesitados a través de nuestras vidas, que podamos ser canales, Señor, que podamos ser herramientas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por cada uno, Señor, de ellos, Padre amado, Señor, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Papá, a ti, Jesús, a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, gracias por todo. Y falta poquito, les queda una hora más, me parece, ¿no? Una clase más con el pastor Ariel y ya se reciben. Así que felicitaciones, felicitaciones por ya, dentro de poquito ya son capellanes, y bueno, a trabajar en equipo, a poner por obra esos proyectos que por ahí ya tienen en su mente, o ya están escribiendo, o ya tienen en su corazón. Anímense, llévenlo a cabo, ¿sí? Porque van a ser de bendición para todos aquellos que todavía no llegaron al Señor, ¿sí? Así que Dios me los bendiga, que tengan una noche de descanso, ¿sí? De descanso reparador. Bendiciones. Claro, la grabación. Sí.